Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cuando el verde del musgo vuelva a cubrir la pared en sombras. No, lo que pasa es que te estoy mareando porque la guía justo en esa me equivoqué. Con el fresco tenue que ya he esperado, que he de traerte. De repente probar a hacer una toma entera. Sí, claro. Yo no ¿Un tema? Sí. Claro, vos más bien. Aquella tarde con la radio en la Rambla, aquellos días con mar India en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena bajo. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo entre los dedos con el agua bajo. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. Continuamos en Punto de Partida, hoy con un invitado muy especial, de una música muy exquisita, diría yo, que tuvimos la oportunidad de verlo el 30 de julio ahí en la Sala Balso del Sodre, y es Gonzalo Levin. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gonzalo, queremos conocerte un poquito más. Sos un, digamos, como que acá en Uruguay sos como un músico emergente, aunque hace muchísimos años que estás haciendo música, ¿no? Pero en tus discos y en tus producciones sos bastante nuevo, ¿no? Sí, digamos que en Uruguay, ¿no? Yo viví muchos años afuera, ¿no? Viví 10 años en Barcelona y 3 años en Buenos Aires. Y sí que tengo muchos discos grabados en Barcelona con otros, digamos, no como líder de la banda, pero sí muchos discos en Big Band, discos también. Grabé unos discos un disco con una trompetista japonesa que se llama Natsuko Sugao, que es tremenda. Grabé, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero grabé un montón de discos. Y recién en el 2014 grabé mi primer disco como, digamos, a título personal, como un disco propio. Bueno, pero la historia no comienza ahí. ¿Cómo comienza tu pasión por la música? Y mira, en realidad fue medio, no sé, yo de chiquito como mis viejos me mandaban a unas clases, a una especie de talleres con René Pietrafesa. Yo vivía en el Prado y ella daba los talleres ahí a la vuelta de mi casa, entonces iba una vez por semana. Y ahí era como, no sé, para mí era como ir a la piscina, ir al fútbol y ir a los talleres estos. No era una lección propia, ¿no? Pero supongo que algo fue abonando, ¿viste? Del terreno, esas experiencias. Y me acuerdo una vez que fuimos, que nos llevó al Solís,
tocaba la filarmónica o la sinfónica, no sé exactamente, pero sí que era una orquesta, ¿no? Y estaba René como pianista, invitada, así, ¿no? Eran unas obras medio contemporáneas. Y nos llevó a nosotros, ¿viste? Los niños, al Solís, y, ¿viste? Yo estaba con unas claves o con algo ahí. Y eso es como la primera vez que dije, ¡pah! ¡Qué increíble esto! Porque estaba, imagínate, en el escenario del Teatro Solís, ahí veía los instrumentos, estaba al lado de los chelos, creo que era. Lo recuerdo, de repente eran los contrabajos, no sé, porque en el momento no tenía ni idea de nada. Pero estaban, y viste, y me acuerdo que fue la primera vez que tomé como la conciencia de que existía esa forma de vida, viste, ese laburo del músico que ejecuta, y eso lo siento como un punto ahí que digo, bueno, mira, fue como una primer semillita, ¿no? Y luego fueron pasando los años, dejé de ir a esos talleres, no tuve demasiado interés en la música, salvo escuchando música, que sí, escuchaba la música que escuchaba también mi familia, que eran Beatles a full y Jaime Ross, eran como los dos, y algo de música clásica también. El jazz no sabía ni lo que era. Y después, más de adolescente, viste, conocí como una barra de gente, estudiantes de música, y que ellos sí tocaban instrumentos, y de repente empecé a interesarme por eso, por una cosa más como social que por un interés propio. Fue una cosa extraña, ¿no? Pero ahí como a los 15, 16 años sí que me empecé a interesar realmente como por una motivación propia, y empecé a tocar la guitarra y a estudiar. Y ahí nació todo. Empecé tocando Ramones y Sex Pistols y así, punk rock, y de ahí, ¿viste? Pero después empecé más me acuerdo que empecé a escuchar Ra, Totem, El Quinto, me agarró la música uruguaya, ¿viste? Y ahí esa fue la primera vez que me atrapó realmente la música, que dije, wow, esto es increíble. Y Brasil, ¿viste? Vinícius de Moraes, el disco ese de la Fusa, Vinícius de Moraes y Toquinho, con María Betaña, con María Creusa. Ahí fue que pasé de tocar los chin, chin, y los acordes así, tipo un poco más primitivos, por decirlo de alguna manera, de 2 notas, y conocí esa sonoridad que tenía la bossa nova, que me atrapó tanto, y tuve como descubrí la armonía, ¿viste? Esto es increíble. Fue como realmente descubrirlo, y empecé a escucharlo y a reconocer, y ahí empezó la movida y tal. Bueno, pero ahí era la guitarra. Sí. ¿Y cómo fue que pasaste de la guitarra, de tocar los Pistols o los Ramones, al saxo? Y bueno, fue así progresiva. De ahí empecé a tocar bossa nova. Era chin chin, la viola, la batida de bossa nova, y a cantar temas, y temas uruguayos, ¿no? Y temas de Hugo, del Quinto, Mateo, todo eso. Y después también por este mismo grupo de amigos empecé a hacer como a tocar en grupos con ellos, ¿no? Y un buen día uno de los grupos de estos amigos, que se llamaba Monterrey Jack, un grupo que me encantaba a mí, los iba a ver a todos lados, y llamaron a un saxofonista que se llamaba José Telechea, y fue a tocar a un concierto en un bar que se llamaba Perdidos en la Noche, me acuerdo ahí clarito. Y se pone a tocar, claro, yo conocía la banda, pero nunca había escuchado un saxofón, no tenía ni idea. O había escuchado, pero nunca consciente de que eso era un saxofón. Y me rompió la cabeza, dije, esto es increíble, me gustó el instrumento, cómo tocaba el tipo ¿no? Y ahí me planteé realmente como comprarme un saxofón. Y me compré un saxofón y empecé a tocarlo,
sin haber escuchado cómo sonaba un saxo, ¿no? Al margen de eso, ¿no? De esa experiencia de escuchar a José, pero no había escuchado ni a Charlie Parker, ni a Coltrane, ni a todos los digamos, grandes del saxofón. No sabía ni quiénes eran. Y como yo había estudiado guitarra, teoría musical y ya tenía ciertos conocimientos de eso, en muy poquito tiempo, digamos, como en 20 días o un mes, no me acuerdo, estaba tocando en las mismas bandas esas en las que tocaba la guitarra, estaba tocando el saxofón. Y yo me pensé que era Pelé, ¿viste? Pensé, toco hace un mes y ya tengo 2 bandas. Estaba, ¿viste? Pensaba que era como una especie de genio. Y un buen día consigo un disco de Michael Brecker, de curioso nomás, de decir, bueno, a ver cómo toca este saxofonista. De los hermanos Brecker, de los Brecker Brothers. Y pongo play en eso y digo, wow, lo que suena un saxofón de verdad. O sea, y ahí me di cuenta que no era ni Pelé ni nada, que estaba en la B, el C o D, viste, que estaba muy lejos de que me sonara el instrumento como a estos monstruos, ¿no? Y empecé a indagar, y ahí empecé a estudiar como más seriamente. Y bueno, y empezó como todo un proceso de estudio acá, primero con Santiago Gutiérrez, me inscribí en la escuela universitaria también. Estudié con un tipo con el profe de ese momento que se llamaba Horst Prentke, pero eran como los inicios mismos, ¿no? Y al poco tiempo me fui a Buenos Aires a estudiar en la Escuela de Música Contemporánea, que era como una filial de Berkeley. Estuve ahí 3 años, hice la carrera de músico profesional, y después de ahí me fui a Barcelona, ya, con la idea de estudiar en un conservatorio superior, ¿no? Me acuerdo que tenía ganas de estudiar en una escuela que se llama SMUC, que es la Escuela de Música de Cataluña. Ese era como mi objetivo. Y fui, y me costó mucho entrar. Me acuerdo que di el examen de ingreso y nos presentamos como 15 y quedé último, ¿viste? Fue tipo un batacazo así, ¡paf! Aparte, en la parte de teoría musical me había ido bárbaro, pero en la parte de tocar me habían metido un 2, del 1 al 10, 2. Y yo pensaba que tocaba bien, ¿viste? Entonces fue como, ¡guau! Loco, qué difícil. Y me puse a estudiar allá, a estudiar. Di otra prueba de admisión, tampoco entré, pero estuve más cerca. Y a la tercera, que la tercera es la vencida, ahí entré raspando, pero entré a otro conservatorio superior, que es el Conservatorio Superior del Liceu. Años después de estar en Barcelona, ¿no? ¿Eso para estudiar saxofón o para estudiar saxofón, armonía y otras? Sí, toda la carrera es una licenciatura. Exactamente, teóricamente no es una licenciatura, de hecho el diploma es un diploma de grado, como el que te da la licenciatura, pero como no es una universidad que lo imparte, no se le puede llamar técnicamente una licenciatura, pero el título tiene ahí, dice, por el artículo tal de la ley tal, este título es equivalente a todos los efectos a una licenciatura. O sea, es una licenciatura, básicamente. ¿Y cuándo empezás a salir a la calle después de estudiar en Barcelona? Sí. Vos decís que tocaste con varios músicos, grabaste varias producciones. Claro. ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Siempre fue vinculado al jazz o también fuiste al lado clásico? No, siempre fue vinculado al jazz. Yo música clásica nunca estudié seriamente. Estudié y conozco y me gusta mucho, sobre todo lo que es el impresionismo, ¿viste? Debussy, Ravel. Los escucho mucho y también en mi música me parece que se ve esa influencia, ¿no? Pero no, fue bastante jazzera, como que olvidé toda la parte de música uruguaya y como que la dejé de lado y me empecé a dedicar, quizás por una cosa estilística del instrumento, me obsesioné bastante con la música americana, ¿no? Con el jazz, con Coltrane, con el bebop, con el hard bop, música de los 60, 70, Herbie Hancock, Wayne Shorter. Es un mundo. Sí, claro. No, y me dediqué a eso, ¿no? Y ahí, paralelamente al hecho de estar estudiando en el conservatorio,
el estar estudiando ahí me vinculó con muchos músicos del lugar de Barcelona y empecé a estar en muchas bandas. Y empecé a tocar mucho en Big Band, que es como una de mis grandes pasiones, las Big Bands. Y bueno, nada, empecé ahí a darle. Estudiaba como un loco y tocaba. Cuando no estaba estudiando estaba tocando y cuando no estaba durmiendo. Pero fueron como 4 o 5 años de eso, de levantarme, hacer un cafecito como este, estudiar, meterle, comer, ir, tocar, ensayar, como medio obsesivo con eso. ¿Y cuándo decís, bueno, tocando en ese ambiente, ¿no? que son grandes músicos, ¿cuándo decidís dar la vuelta, venir para estos lados de vuelta? Y ¿por qué? También, ¿no? Sí, después de muchos años allá, como que empecé a sentir que había cumplido un ciclo, como que ya había estudiado, había encontrado lo que fui a buscar, ¿no? También por cuestiones personales, como que se me habían cumplido ciclos y de pronto no tenía mucho sentido estar en Barcelona. Digo, yo soy uruguayo, estoy acá en Barcelona, pero porque estoy acá hace ya un tiempo y estoy, digamos, siguiendo para adelante, pero no vislumbraba como proyectos y cosas, no estaba muy motivado con estar ahí, ¿no? Y me empezó a llamar mucho el paisito, ¿no? A tirar eso que tenemos los uruguayos de ser medio nostálgicos, ¿no? Que no lo sentí nunca en todos esos años que viví fuera, pero allá como en el 2013, por ahí, lo empecé a sentir. Y bueno, nada, tenía pendiente grabar el disco mío, que fue... En 2014, ¿no? Sí. Pero aparte, fue... lo que inició ese disco fue el proyecto de fin de carrera mi tesis final, fue sobre composiciones propias, arreglos... era un poco sobre eso, como la aplicación de todo lo que había estudiado volcado a un proyecto personal. Esa fue como mi tesis final, que la hice pensando en la tesis final, pero sobre todo pensando en un disco, ¿no? En grabar mi primer disco. Y la composición siempre fue desde el principio, desde que tocaba la viola, desde antes de tocar el saxofón, componía. Me gustaba eso de pensar, imaginarme algo, este ejercicio de imaginar algo, bajarlo a tierra, escribirlo o ponerlo de alguna manera, transmitírselo a otros músicos y después llevarlo a cabo, y de pronto que esté sonando un tema propio, un tema mío que antes de hacer todo ese proceso no existía. Entonces me gustó eso. ¿Vos arreglabas para otras bandas? En ese momento no, en ese momento hacía cosas propias y tocaba con amigos o con cosas, o hacía cosas como personales mías. Estando en Buenos Aires, tocaba con amigos, tocaba temas míos y tenía un quinteto y tocábamos 2 temas míos, 2 temas del bajista, 2 temas del guitarrista. Entonces siempre estaba con ese tema de la composición como algo natural, así, con las 3 cosas que sabía, hacer algo, ¿no? Y lo sigo haciendo, ¿no? Ahora sé, en lugar de 13, 4, pero... Claro. Sí, la gente dice que es un arreglista, ¿no? Sí. Dice que está mal el tema. Claro, hay que arreglarlo, Las ¿no? personas tienen la tendencia a hacer eso. Explícanos un poquito, ¿cuál es ese trabajo? El tema de los arreglos también es algo que a mí me apasiona tanto como la composición, ¿no? De hecho, es difícil trazar un límite entre lo que es componer y arreglar. Para mí, de hecho, no existe el límite. Son como 2 etapas de un mismo proceso, ¿no? Entonces, la composición, digamos, le podés decir que sería la parte esta en la que no hay nada y uno empieza a combinar elementos y cosas y hace, digamos, una melodía y una armonía y algo. Hace algo que tiene pies y cabeza, ¿no? Y la parte como de arreglos
sería más la orquestación de eso. Ok, esta melodía la va a tocar la flauta y después al unísono con el tenor, pero bueno, el tenor tocando, con el saxo tenor tocando una octava abajo, y los acordes los van a tocar unos caños así, unos vientos así tipo notas largas, y la batería va a estar haciendo este ritmo, y o sea, es como más la instrumentación. Pero claro, es parte de composición, porque siempre que estás arreglando, por ejemplo, todas esas notas largas que estoy diciendo de los que acompañan los vientos en este ejemplo que estoy poniendo, lo tenés que componer de alguna manera. Y a veces son otras melodías, ¿no? La melodía que hiciste en el proceso de composición más primario es y le responde otra melodía que tenés que la estás haciendo en este segundo proceso, que es de arreglos. Entonces por eso te digo que siempre está como medio solapado el arreglo y la composición. Distinto es cuando trabajás para otro, ¿no? Cuando haces arreglos para una banda, por ejemplo. Yo ahora le estuve haciendo arreglos, le hice arreglos a muchas bandas. Ahora, lo último que hice fue para No Te Va a Gustar, los arreglos de vientos de 3 temas del último disco. Ese. Y claro, ahí es bien diferente porque la composición ya está hecha, ¿no? Pero tenés que de alguna manera componer los vientos. La melodía de los vientos va a ser esto, excepto un par de directrices que habían ya. Esta melodía va a ir. Entonces está. Se respeta. Eso está ahí, porque es parte de la composición, ¿no? Entonces tenés que como componer eso, y fue un proceso que fue muy interesante para mí, fue muy enriquecedora la experiencia también, del sentido de ok, escribir, digamos, componer sobre el tema de ellos y modificar. También íbamos a los ensayos, modificábamos, esto convencía, esto no tanto, esto así, esto así, y terminar encontrando una cosa con los que, sobre todo ellos, estuvieran contentos, que era como mi objetivo ahí en ese momento. Bueno, y en el 2014 entonces grabás ese disco y te venís, ese lo grabaste en Barcelona. ¿Y te viniste para Buenos Aires primero? No, me volví para Montevideo directamente. ¿Y ahí retomás la música uruguaya? Sí, el primer disco, que se llama Gonzalo Levine Octeto, no tiene nombre, o le podemos llamar Octeto, era de música original, música propia mía. No hay jazz. Sí, jazz, pero jazz contemporáneo, digamos que es, porque jazz es muy, sí, muy yo qué sé, Benny Goodman es jazz también y no tiene nada que ver a eso que hice yo. Pero digamos que jazz contemporáneo, por decirlo, digamos, para los oyentes que anden ahí en la vuelta escuchando y que tengan, para poder guiarlos un poco, de que tengan una idea. Pero las etiquetas es algo que a mí no me parece que son interesantes a la hora de explicar la música, ¿no? Pero en el momento no pienso ni que estoy haciendo jazz, ni que estoy haciendo pop, ni que estoy haciendo nada. O sea, pienso que estoy haciendo música. Y de hecho tiene un punto de pop también, ese disco, en cuanto a los grooves de la batería y algunas líneas de bajo que están pensadas, son bastante poperas, pero después el tratamiento más armónico es como más jazzero, por decirlo de alguna manera, y las melodías también, ¿no? Pero sí, fue como, era música propia, ¿no? Y después, cuando volví con un proyecto abajo del brazo, que es el último disco que lo saqué acá, que se llama Árbol. En el momento no tenía ni nombre, pero fue un proyecto que se me ocurrió después de grabar ese primer disco, y la idea surgió medio naturalmente, no sé, quizás por el hecho de estar pensando en volver a Uruguay. Me empecé empecé como a retomar todo ese proceso, el proceso, no, todas esas músicas con las que yo tocaba en la guitarra al principio, antes de tocar el saxofón, la música uruguaya, ¿no? Mateo, Hugo,
Cabrera, El Príncipe, todas esas músicas que yo conocía también, pero que había relegado durante un periodo de tiempo. Entonces como que las retomé y mi idea empezó a ser como, ok, voy a agarrar estas músicas y darles como el mismo tratamiento que le doy a mis canciones, a mis temas, con la misma instrumentación, que me gusta mucho el tema de los de que hayan muchos vientos, el arreglo, el arreglo de vientos me gusta, ¿no? Esa que tiene una sonoridad medio tipo big band, pero pequeña, ¿no? Entonces a mí, como me gusta tanto ese estilo, sobre todo el estilo de big band, y es tan difícil tener una banda de 18 músicos, era esto, pero un poco más pequeño y más asequible. Y la idea era hacer, bueno, ok, estas músicas uruguayas, poniéndoles toda esta estética, digamos, más personal, ¿no? Y bueno, fue un poco naturalmente, fui seleccionando temas que terminaron siendo incluidos en este disco Árbol. Y en ese proceso se me ocurrió, ok, que sería tremendo que los temas de Fernando Cabrera los cantara Fernando Cabrera, los temas de Hugo Fatoruso los cantara Hugo, temas de Urbano Moraes los cantara Urbano, y los temas de Eduardo Mateo o del Príncipe que los cantara gente allegada a ellos en vida, ¿no? Entonces, así fue surgiendo Árbol, este último disco. Y empezó un largo proceso de mails y convocar a los músicos y a los autores, ¿no? Decirles, contarles un poco la historia, contarles un poco de qué iba el proyecto y llevarlo a cabo, que fue todo un proceso bastante largo. Y en ese proceso de grabación, bueno, supongo yo que hubieron ensayos o se juntaron, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro con músicos nacionales? Aparte, muchos de estos músicos tienen un nombre ya, ¿no? Y vos que venías de afuera y capaz que no eras tan conocido. Sí, yo igual ellos, yo me conocía con ellos, porque en estos años que estuve fuera, es verdad que no tuve mucha presencia aquí, pero siempre que venía trataba de tocar, de vincularme a los músicos de acá, porque venía de vacaciones un mes y medio y quería tocar, y íbamos arriba y nos fuimos conociendo con músicos que con los que yo admiraba, y de pronto estaba tocando ahí con alguno de ellos en algún proyecto concreto. Con Martín Ibarburu, por ejemplo, tocamos bastante en un montón de cosas. Y como que había un conocimiento con los músicos, o sea, nos conocíamos. Y en el momento de convocarlos fue fácil, ¿no? Porque en ese tiempo también medio que también generamos cierta amistad. Entonces, eso era bastante fácil. Y con algunos de ellos, por ejemplo, Benjamín Barreiro, que es quien toca el saxo barítono, es claro, como un hermano. Empezamos a tocar juntos. Mi primer clase de saxo fue 1 hora antes que la de Benjamín. Con el mismo profesor, eso fue increíble. Que yo terminé de dar una clase, y viene él, y yo era mi primer clase y era la primera clase de él. Y años después terminamos siendo socios y tocando juntos por todos lados. Entonces, claro, fue tremendo eso. Y después con Nacho Labrada, por ejemplo, el pianista, también mi primer banda digamos, de música instrumental, así como más de jazz, fue con él. Y el otro día me enteré que yo fui el primer saxofonista con el que él tocó. Nunca había tocado con un saxofonista. Y entonces, claro, con algunos de ellos tenemos mucho tiempo de tocar juntos. Y bueno, también en tu disco tenés algunas interpretaciones de qué es Mateo. ¿Cómo fue arreglar los temas de Mateo? Y
ya te digo... Porque me acuerdo, bueno, de una de las experiencias, entrevistas, ¿no? Fattoruso le decía a Mateo, vos decime cómo toco, dice, porque no sé dónde meter los dedos. Sí. Es una frase muy conocida de Fattoruso, ¿no? Claro. Acerca de Mateo, porque no era un músico, ¿no? Sí. Digamos, común, ¿no? Sí, yo lo que hice fue como tratar de... En realidad les di el mismo tratamiento a todas las músicas, independientemente del autor, ¿no? Sí pensando en que le iban a cantar ellos, ¿no? Bueno, ellos, Mateo Sí, no, Mateo. obviamente. Pero siempre pensando en el intérprete. Pero el tratamiento era exactamente el mismo. Mi objetivo era hacerlas mías las versiones, ¿no? Hacer como mi interpretación, porque la versión de Mateo, de Cuerpo y Alma, por ejemplo, es increíble como está hecha. O sea, no la voy a hacer, no la voy a arreglar, digamos. Pero sí hacer una reinterpretación, y aportar como un color diferente. Esa es un poco la filosofía. Es aportar un color diferente, una cosa, hacer algo nuevo de algo que ya existe, ¿no? Y siempre pensando en respetar mucho la música original, ¿no? Por ejemplo, las melodías, no cambié nada de la melodía, de ninguna melodía de todo el disco. Las melodías son iguales a las originales, porque ahí me parece que es donde radica como el alma de la canción. Ahora la armonía, en algunos temas la respeté más, en otros menos, y en otros nada, ¿no? Por ejemplo, en un tema en Harry de Hugo Fattoruso, la armonía, no, nada, está en el mismo tono, lo único. ¿Le gustó a Hugo? Ese era mi miedo. Vos sabés que le encantó, a Hugo le encantó. Y de hecho es una anécdota cómica, porque, claro, yo grabé, hice toda le mandé una maqueta. El primero que hice fue maquetarlo todo en mi casa, grabando, y le mandé. Y él me dijo, sí, dale, grabamos, tal. Me viene bien grabar tal día. Y yo estaba medio ahí con el tema ese en concreto. Decía, de repente, porque lo hice pelota, lo que es la parte armónica, tiene 1000 acordes, ¿no? Está bien cambiado a la versión original. La melodía no. Impoluta tal cual la versión original. Y claro, yo tenía un poco de miedito, ¿no? Pero de repente la sesión con Hugo fue tremenda. Para mí fue una experiencia divina que atesoraré toda mi vida, de ver al maestro ahí cantando estos temas y gozando y disfrutando, ¿viste? Se lo veía como muy contento y escuchaba los vientos y decía, qué bueno los vientos. Estaba como muy copado, le gustó mucho. Entonces yo ya me relajé, ¿no? Y dije, le gustó. Y después me sinceré y le dije, Hugo, vos sabés que con Harry tenía un poquito de miedo, porque le hice pelota, todo, entonces me daba miedo que no te gustara. Y me mira así y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Un cover? Me dice. Como diciendo, está buenísimo lo que hiciste. Le cambiaste, le pusiste tu impronta, tu cosa, pero no hace falta que hagas el tema, digamos, como un cover, como todo igual. Me encanta que lo hayas hecho así, o por lo menos esa fue mi interpretación de su frase. Y me quedé así, súper contento con eso que me dijo Hugo. ¿Y con Fernando Cabrera y Moraes? Y bueno, y con ellos también la experiencia fue divina. Estar ahí con Fernando también, digamos que tienen diferentes personalidades todos, ¿no? Pero todos estaban como muy copados con el proyecto, con cómo sonaba, con cómo estaba quedando el disco, ¿no? Fueron 3 sesiones, ¿no? Primero fue la base, la sección rítmica, digamos, batería, bajo y piano, que era Martín Ibarburu, Federico Ri y Nacho Labrada. Y yo estaba haciendo como los vientos, pero con el saxo soprano en la parte de la trompeta, que es como la guía más clara, en un cuarto aparte. Y estaba Sarita Sabaj y Martín Ibarra haciendo las voces guías, que todo eso no quedaba, lo único que quedaba era la batería, el bajo y el piano.
Entonces se grabó eso, que fue una sesión divina, se tocaron todo, o sea, los arreglos estaban, yo creo que acá, y después que los tocaron subieron así 1000 puntos. Y después la sesión de los vientos estuvo buenísima también. Vino Federico Lazzarini, un trompetista argentino que vive en Mercedes, sí, que es tremendo. Federico yo lo admiro profundamente. Andrés Salles, un saxofonista argentino también, que vino a tocar el saxo alto. Yo estaba en el tenor y Benjamín Barreiro en el barítono. Y la sección de vientos fue tremenda también. ¿Los arreglos de viento lo hiciste vos? Sí. Sí, todo de vientos y los arreglos de la sección rítmica y todo. Yo lo que traté de hacer fue eso. Y aparte hubieron un par de ensayos. Los vientos ensayamos mientras se acomodaban los micrófonos, porque imagínate, venía todo el mundo de lejos. Claro. Entonces yo lo que hice fue tratar de que en la escritura estuviera todo impoluto, ¿no? Y aparte, como lo había grabado todo, yo había hecho como una especie de demo de lo que era el disco. El disco lo grabé 2 veces, una vez en mi casa, cantándolo yo y grabando todos los vientos yo sustituyendo, ¿no? En lugar de trompeta había un saxo soprano, saxo alto y 2 tenores, y algunas notas del saxo barítono no las grabé, pero daba la idea de cómo sonaba, entonces le di como un material para estudiar a cada uno y todas las partituras escritas como muy detalladamente. Me estuve muchas horas y días. Bueno, salió un buen trabajo. Sí, por eso, pero fue como muy poco ensayo. Claro. Pero creo que salió bien por eso, porque había una preproducción muy grande de todo. Entonces, después los músicos fueron todos estudiaditos de casa. Y cuando empezó a sonar eso, también me parece que esa efervescencia de estudiar algo y de pronto tocarlo por primera vez y que ya suene tremendo, hizo que la segunda o tercera toma ya estuviera buenísima. Entonces, claro, a lo que iba, porque me preguntabas por Cabrera, sí, y por Urbano, después la sesión de ellos ya estaba todo eso grabado, y me parece que se coparon mucho, ¿viste? Al igual que Hugo, lo escucharon y les gustó mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Fue la mejor. Ahí todos con su manera de trabajar, y Urbano probando 1000 cosas y que tiene ahí una personalidad más de probar, de improvisar. Sí, claro. Entonces yo estaba tratando de que hiciera eso. En un momento dije, sé lo que quieras. Pero estuvo tremendo. Después escuchás el disco y lo que canta Urbano es tremendo. Yo también a todos los admiro profundamente. Y bueno, llegó la presentación del disco. ¿Cuántos nervios había en esa presentación? Y muchos, porque era también por lo mismo. No había muchos ensayos. Esto son todo producciones de bajo presupuesto, ¿no? Si hubiese un presupuesto alto, podés decirle a los músicos, ok, la semana que viene vamos a meter 4 ensayos y le pagás los ensayos y todo. No, esto era, bueno, estoy en números rojos así y bueno, ¿qué les puedo exigir a los músicos? Vamos a hacer un ensayo general y uno parcial y listo. No puedo llamarlos no me da la cara, ¿viste? Para decirle a los músicos, vení, dedicale 3 horas por día durante una semana a este proyecto y te voy a pagar 3 mangos, ¿viste? Fue un excelente show, yo estuve ahí. Sí, yo quedé muy contento, pero yo creo que falta apoyo para este tipo de eventos. Sí, claro. Yo creo que fue un excelente show y estoy contento por eso. Y se debe, es por la dedicación que le pusieron los músicos, cada uno en su casa, y la banda lo filmé y lo grabé, ¿no? Y después lo estoy mezclando ahora, entonces escuché muchas veces ahora el proceso de mezclar, claro. Ya me lo sé de memoria, ¿no? Y se sonó todo, la verdad. Tocaron increíble, todos dieron el
200%, ¿no? Entonces, que haya funcionado tan bien el espectáculo es gracias a ellos. Y de acá les agradezco. Y vos ves que falta apoyo acá para ese tipo de espectáculos. ¿Por qué se da tan poca bolilla a este tipo de shows que son muy buenos, con músicos excepcionales y no trascienden tanto? No sé por qué, pero yo te cuento mi experiencia. No sé exactamente por qué, pero te cuento mi experiencia, que es intentar, por ejemplo, que la gente se entere que yo voy a hacer una presentación, ¿no? Como, claro. De esta presentación hubo digamos, un proceso como de entrevistas y publicidad como para que la gente se enterara y que se llenara la sala, ¿no? Entonces, no me daban bolilla, la verdad. A mí y a una productora, ¿no? No te responden los mails, no hay interés. Entonces, y no hay interés, no sé exactamente por qué. Porque en realidad era algo que, si uno lo ve desde la parte comercial, exclusivamente desde la parte comercial, es algo como vendible, ¿no? Es música uruguaya, de músicos con una trayectoria. Los músicos que tenías en escena eran increíbles. Por eso. Es algo que no te va a llenar un estadio como un grupo de cumbia cheta, ¿no? De la música del momento, o un grupo de reggaetón que viene de no sé dónde. Pero sí te va a llenar unas salas, o no digo solo una, con la publicidad adecuada, ¿no? Claro. Tampoco es que habría que empapelear todo Montevideo con carteles de este espectáculo, pero sí tener presencia en la televisión. Y no sé, mi experiencia fue esa, fue como que las cosas que terminé consiguiendo fueron a base de ser una pesadilla, de realmente ser un pesado, así ¿recibiste el mail? Sí, bueno, bla, 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 no sé qué, de vuelta, no me respondiste el mail, bla, bla, bla. Y claro, y hacer eso una productora y después yo mismo también, ¿no? Entonces, es como, no sé a qué se debe, yo creo que a veces las cosas no suceden porque la gente no se las plantea, ni siquiera. Y me parece que, me refiero a que de repente no hay propuestas como de ese tipo que plantean un trabajo profesional, y cuando me refiero a trabajo profesional me refiero a un trabajo cuidado desde todos los aspectos, musical, estético. Claro. Porque hay propuestas tremendas de músicos profesionales tremendos, pero de repente que no logran tener todo el aparato mediático y que convierten a esa propuesta en una propuesta profesional. No sé si me explico. Sí. Pero me parece que es algo que está por hacerse. Es algo que en Uruguay tiene que suceder eso. En un momento va a tener que cambiar. No puede ser que no. Y los medios están. Hay un montón de orquestas y bandas que tienen un presupuesto estatal o municipal. Y que, digamos, esas cosas están pasando, ¿no? Hay otros problemas que son más de orden burocrático, que hacen que la cosa no funcione también, en algunos casos, ¿no? Y prefiero hablar en general. Pero falta apoyo a este tipo de propuestas que no hablo de lo mío en particular, ¿no? Y aparte estoy tratando de hablar en general, ¿no? Sí, te entiendo. Que apoyen a emprendedores musicales serios, que hay muchos. Y musicales, y me imagino que a nivel de otras artes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta, no sé exactamente cómo, pero hace falta apoyos.
¿no? Hace falta apoyos a propuestas. Sí, yo creo que más que serias. nada una ley que defienda al músico nacional Sí, y que haya difusión pareja para todo tipo de música, no solamente totalmente. para la más comercial. Bueno, hace un tiempo teníamos a Martinato acá, la primera bailarina del ballet, y ella nos decía que cuando ella ensayaba hace un par de años atrás en el Sodre, lo iban a ver los familiares. Claro. Ahora las salas de ballet están llenas. Bueno, pero ves, ahí hay un caso. Ahí Claro. hay un caso que Y por eso te digo que hay cambió. público. Y yo le Sí. decía a ella, ¿hay un público? Había. Sí, ¿Dónde estaba? Estaba ahí. claro. Eso es, mirá, yo justamente en una entrevista con Gerardo Caballero hablamos muchísimo de este tema. Y lo que comentábamos es esto, ¿no? Que por un lado tenés la propuesta artística, en este caso musical, y por otro lado el público. Y después hay como un puente entre la propuesta artística y el público, un puente que tiene que ver con los medios de comunicación, obviamente, y también con gestores y organismos que permitan que eso funcione, porque si están los medios de comunicación, pero el encargado de hacer Sí. esa difusión es el propio músico, tampoco va a funcionar bien, porque el músico bastante tiene con hacer funcionar la cosa musicalmente, como para encima tener que encargarse de esa parte, que es verdad, tiene que estar un poco involucrado, pero no ser el encargado, si no es imposible, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Pero yo estoy convencido de que hay mucho por hacer en este sentido digamos de difusión y de gestión de espectáculos de calidad. Y hay espectáculos de calidad en la vuelta, hay músicos de mucha calidad, de mucha trayectoria, y lo que falta es esto, ¿no? Conseguir articular la gestión de estos proyectos y la publicidad y toda esa parte que se descuida tanto, y de pronto vas a ver un grupo increíble a un lugar impresionante, con una propuesta estética divina, con una propuesta musical divina, y tenés a 50 personas en la sala. Y decís, ¿para qué? ¿Viste? Tanto trabajo, tanta cosa, solo por la música, ¿viste? Para que llegue a 50 personas y que la mitad son familiares y la otra mitad son amigos. No, eso tiene que llegar a más gente. Y eso está acá. Y después, cuando vienen músicos de afuera y llegan a Uruguay y ven la calidad de musical que hay también en la vuelta, no lo pueden creer, ¿no? De un país tan chiquito como... Entonces explotemos eso que tenemos. Que claro, que es de repente, o sea, se están logrando un montón de cosas con una piedra y un palito, ¿viste? Claro. Entonces, si en lugar de una piedra y un palito tenés herramientas de verdad, bueno, una piedra y un palito son herramientas, pero más primitivas. Herramientas, digamos, como más tecnológicas, tiene que funcionar la cosa, tiene que explotar. El caso del Ballet del Sodre es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro de que ahora está Romeo y Julieta, ¿no? Sí. De hecho, yo quise ir ahora a Romeo y Julieta. Y no hay Averigüé para comprar las entradas y está agotado. Todo. Decís, loco, qué bien, ¿no? Que me pongo de pie y lo aplaudo y digo, bien, porque es una propuesta cultural muy interesante y está funcionando increíblemente bien. ¿Qué es el movimiento jazz a la calle? Y el movimiento jazz a la calle ya tiene muchos años, ¿no? Yo tengo ya unos cuantos años de ir presentándome en el encuentro que se hace en enero, que es todos los años se hace como una especie de festival que le llaman encuentro. Este año es el 10º, creo que es el 10º este año, si no me equivoco, o el 11º, anda por ahí. Anda por ahí. Sí, el décimo. El décimo, ¿no? El décimo. Y está alucinante. Es una cosa que articula, trae músicos de todos lados y los pone ahí en una semana y media o 10 días, no me acuerdo exactamente,
todos los días a hacer espectáculos y clínicas y cosas, y tiene una característica que es divina, que es que la ciudad de Mercedes se vuelca al festival. Hay como una especie de cooperación ciudadana y de disfrute del ciudadano de a pie, del disfrute de los espectáculos y de participación de las clínicas, y que está buenísima. Yo ya hace unos cuantos años que estoy yendo, incluso estando viviendo en Barcelona, iba y presentaba alguna propuesta. Toqué hace 1000 años, toqué con un sexteto de música mía, y después ni bien llegué acá, que llegué el 1 de enero del 2015, llegué a Uruguay, fue como mi retorno. El 5 o 6 estábamos tocando con mi octeto, con la música del primer disco. Entonces para mí es como un lugar como muy, lo siento bastante como mi casa. Y después yo estuve dando clases en la escuela, claro, de Jazz a la Calle, que tiene una escuela de música que dura todo el año, eso, ¿no? Durante todo el año hay gurises que están yendo a estudiar. ¿Y eso es en Montevideo? No, eso es en Mercedes. En Mercedes también. En Mercedes. Y ahora está la UTEC también, que es como la escuela de música de la UTEC, bueno, que es universitario, que todo vino como de ahí. No sé exactamente la vinculación entre Jazz a la Calle y la UTEC, pero todo vino de ahí. Y bueno, está pasando cosas ahí en Mercedes, está alucinante. Hay un montón de gente que se puso ahí la vincha y el cuchillo a lo Rambo, y se pusieron ahí a meterle para adelante por eso que les gustaba, que era el jazz y la música, y la música, digamos, vinculada a la gente, al ciudadano, al mercedario, y están haciendo unas cosas alucinantes todos los años, excepto un año que fue el año pasado, creo que fue, que no se hizo por un tema de gestión, que no llegaron a los números, porque son números importantes que manejan los locos. Entonces está buenísimo. Me gusta mucho que suceda eso acá, y me parece algo bastante único, que un encuentro, festival de esas características que yo sepa no sucede en ningún lado del mundo. En el sentido de que sí hay festivales de jazz por todos lados, pero un encuentro de músicos que plantee este intercambio entre los mismos músicos y los músicos y la gente de a pie o estudiantes de música de Mercedes, no existe. Y aparte tan descentralizado de Montevideo, ¿no? De hecho en Montevideo no hay algo ni siquiera parecido. Claro. Y que ocurra ahí en Mercedes está alucinante. ¿Y qué proyecto tenés de acá en adelante? Y mirá, ahora el 15 de octubre vamos a estrenar una Big Band, que la idea es que sea como la primera Big Band estable, se llama Montevideo Big Band, bueno, MBD Big Band, con Daniel Camelo, es un director de Big Band, arreglista, compositor, es un capo, y guitarrista, que es un uruguayo que vive en Argentina hace muchos años y que era director de la Boris Big Band hasta hace poco. Creo que estuvo 8 años dirigiendo la Boris Big Band, que es una Big Band de referencia en Argentina, ¿no? Con un nivelazo tremendo. Y esta, si no me equivoco, sería como la primer Big Band estable que se plantea en Montevideo. Y la vamos a hacer en el Mingus. Quienes conocen el bar Mingus, es un bar muy chiquito, pero van a ver cómo vamos a hacer un domingo al mes, es la idea, hacer 2 espectáculos, o sea 2 pases, con una entrada limitada a unas 35 personas por cada pase. Y bueno, y estoy ahí gestionando eso y metiéndole a esta Big Band, que comenzará tocando arreglos de Big Band contemporánea o jazz contemporáneo de grandes
arreglistas y compositores como Maria Schneider, Thad Jones, Bob Minzer, etc. Y después la idea es que sea una big band más personal también y empezar a hacer temas propios. Yo tengo algunas cosas escritas para big band, Daniel tiene millones. Entonces la idea es hacer, es plantear una big band de ese estilo, y un poco por eso que motivado por eso que te contaba. Yo en Barcelona tocaba un montón en big band, lo extraño cada día porque es alucinante, es una experiencia increíble de estar tocando en una fila de 5 saxofones, escuchar los 4 trombones, 4 trompetas, la sección rítmica, el piano, la batería, el bajo, y escuchar esa masa de sonido bien tocado. Es una experiencia divina. Y también yo considero que, así como hice un conservatorio, estudié, digamos, como se dice, lectivamente o escolásticamente, mi experiencia en tocando en big bands fue otra universidad, o tanto más importante como esa, a nivel de interpretación de un instrumento de viento. La experiencia que te da tocar en una sección de vientos de una big band es alucinante. Es como es básico para la formación de un instrumentista de viento. Te afina la oreja de otra manera, te posiciona frente a la música de otra manera. Es fundamental que exista eso. Entonces, bueno, ese es el proyecto más a corto plazo que tengo. Y luego participaciones en el grupo de Juan Ibarra, de Nacho Labrada, digamos como sideman, como miembro de un grupo de otro. Y bueno, y también estoy gestionando junto a los otros músicos una jam session que hace 1 año y medio que la llevamos en el Bar Coruñés, que eso está alucinante. Es algo que también alimenta un poco, nos alimenta a nosotros y creo que alimenta un poco al medio, ya que hay un intercambio con otros, con músicos que están empezando o que no están empezando y que se dedican a otro palo y se juntan a tocar. Es algo como importante también, y que suceda. Importante por lo menos para nosotros. no sé, viste, que después cada uno verá lo que es importante, más o menos importante. Bueno, entonces vamos a hacer el pedido. También digo, la gente que nos escucha en Cerro Largo, La Valleja, los que nos escuchan en 33, en Rocha, que bueno, que también la banda puede ir para el interior. Sí. Sería buenísimo que también que se pudiera integrar el interior en este tipo de recitales y espectáculos que son espectaculares. Sí, bueno, de hecho este quinteto, el quinteto del Coruñés, es un quinteto que no tiene nombre en realidad. Es el quinteto que abre las jams del Bar Coruñés. No, ese no es el nombre del grupo. Pero hemos tocado juntos en miles de proyectos. Por ejemplo, el bajista es Antonino Restucia. El disco de Antonino Restucia es casi esa banda, ¿no? El disco de Juan Ibarra, está ahora el baterista del grupo, tiene su grupo propio con temas propios y es casi la misma banda, ¿no? Nacho Labrada tiene un cuarteto y bueno, somos 3 miembros del cuarteto, somos del mismo grupo. Entonces, digamos que es un grupo como muy versátil y muy y que estamos como muy conectados y muy laburando juntos hace mucho tiempo. Yo desde que llegué acá estoy laburando con ellos en un ciclo que, por ejemplo, apenas llegué hicimos un ciclo que se llamaba Música Efímera en el Mingus también, en el Bar Mingus, que tocábamos una vez por mes composiciones originales de un octeto. Y era básicamente el grupo que ahora toca en el Coruñés más otra gente. Pero hemos estado vinculados, laburando codo a codo
en muchísimos proyectos, y hay muchísimos proyectos funcionando ahora en Montevideo que ojalá puedan salir al interior, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí. Hay que ver cómo articularlo y gestionarlo, porque eso, los viajes implican gastos, implican tiempo, implican un montón de cosas que la voluntad nuestra de hacerlos está, obviamente. Nos encantaría hacer una gira por todo Uruguay y tocar en todos lados, pero cómo articularlo y cómo llevarlo a cabo, estaría buenísimo que sucediera, no sé, que hubieran propuestas de gente que se dedica a eso y nos respaldara estas ganas que tenemos de hacerlo, respaldara estas ganas con cosas concretas, con propuestas concretas. Bueno, no nos quedamos con poco tiempo, pero la verdad que un gusto haberte tenido con nosotros, Gonzalo, y bueno, las puertas del Libertador están abiertas y un gusto haberte tenido con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el interés en charlar conmigo, y espero que hayan disfrutado. Es un placer haber venido. Para atravesar, piensa de otra manera, lluvia y así te espera, corres y nadas en el tiempo. Para gritarme a mí. Es luna llena afuera, llena la luna llena, y entre tu pelo brilla esa